la mejor educación. A propósito de todas estas polémicas que hemos estado teniendo en nuestro país, ayer le presentamos incluso también le compartimos la liga, leímos fragmentos de un artículo de Luis Hernández Navarro para hablar sobre esto. En fin, que no sé si está por ahí Fernando Buenavat. Ya está, ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Y nada más añadir que, como lo comenté hace un rato, pues nosotros seguimos saludando el planteamiento y la defensa que sigue haciendo el gobierno de México con respecto de la situación que están viviendo los compañeros, las hermanas y los hermanos de la hermana República de Cuba, que sigue México pues enviando ayuda humanitaria y que sigue, bueno, y que la presidenta ha reconocido pues que no pueden enviar petróleo por lo que implicaría para México en materia de los aranceles y que sigue siendo ese pues un tema que podemos seguir debatiendo, pero bueno, ahí está Fernando Buenavat, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, muy buenas tardes desde Buenos Aires, muy buenos días en México. Con un abrazo siempre fraterno para ti y para todos los amigos y amigas de Rompeviento. Gracias, Fernando, y disculpa el enorme retraso que llevamos. Son temas que están acá muy candentes, como este tema del ex consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, que no tienen nada que ver con Julio Scherer García, enormes diferencias. La mejor educación, Fernando Buenavat, vaya que sí es un tema que hemos estado debatiendo ahorita en México con todo esto que ha sucedido, con el tema de la nueva escuela mexicana y estos debates que hay, estas confrontas que hay también, se dice, al interior del movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué decía al respecto, Fernando? La mejor educación. Pues Ernesto, siempre estos episodios, incluyendo sus debates, algunos de los cuales creo que ni siquiera llegan a ser debates en el sentido formal del concepto, pero en cualquier caso, los episodios son creo que siempre una magnífica oportunidad para preguntarse cosas de fondo y no quedarse con las cosas de superficie. A veces se arma cierto ruido, eh, como os decían los viejos, mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Eh, es cierto que llama la atención a cierto morbo, a ciertos tironeos de grupos o de intereses partidarios, partidistas o sectarios, etcétera, mueve, repito, a cierto morbo saber nombres y apellidos, conocer quién se mueve para qué, cómo le contesta uno al otro, quién gana, quién pierde, en fin, esta especie de, esta especie de torneo de egos a veces, o torneo de vanidades pagadas de sí mismas muchas veces en virtud de creerse los sujetos más importantes que los problemas que se tienen. Y al margen de que uno puede ponerle nombres a quien quiera y calificarlos como quiera y efectivamente hacer caracterizaciones como quiera o como pueda, lo que sí es, creo, necesario, Ernesto, es volver a preguntarnos todos y todas, ¿cómo es que estamos entendiendo el problema educativo nacional? ¿Cómo estamos entendiendo realmente el problema de la educación en México? Porque es un problema tan especialmente complejo, tan particularmente demandante, que, que yo creo que en años de revolución y con todos sus episodios contrarrevolucionarios que ha sufrido México, con todas las tradiciones neoliberales, en fin, con la licuadora brutal de ideologías neoliberales y de todo orden, no hemos sido capaces, ni como generaciones, ni como estatutos o estamentos
teóricos y metodológicos, no hemos sido capaces de resolver todavía, según mi opinión, el problema educativo nacional, el problema de la educación en México. Entre otras cosas porque hemos sido víctimas de un reduccionismo burocrático que pretende encajonar el problema de la educación en una Secretaría de Estado. Y eso es punto menos que imposible, incluso injusto, incluso injusto para la historia de un país, pero mucho más injusto para las necesidades concretas del país. Un país que, entre otras cosas, es un país de diversidades enormes, es un país de asimetrías enormes, es un país con retrasos y con asincronías históricas y políticas fenomenales. Es un país en el que todavía episodios de extrema pobreza se, se, se ven al mismo tiempo, son contemporáneos de episodios de extrema riqueza, de, 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 de lumpenburguesía y lumpenproletariado, como dirían algunos teóricos. Eh, las necesidades en materia de educación recorren desde problemas serios de alfabetización, que quiere decir básicamente el conocimiento elemental de letras y de escritura, la básica decodificación de los elementos y de las estructuras para poder plasmar ideas en papel y después ser capaz de leerlas y viceversa. Desde esa hasta los otros analfabetismos funcionales que tienen que ver con los niveles de lectura de comprensión, en niveles incluso doctorales y postdoctorales, donde también y con mucha frecuencia vemos problemas severísimos, incluso problemas gramaticales severos. Un país en el que además de ser pluriétnico, un estado plurinacional, además de eso somos un estado en el que se hablan lenguas, muchas, 56 o 57 según algunas cifras. Es un país en el que todavía hoy cosmovisiones, tradiciones, leyendas, recorren sin número de diversidades culturales, ideológicas y políticas. Un país, pues, en el que la gran condición del proyecto educativo tendría que ser la diversidad, el conocimiento de las diversidades, la integración, la unidad, la fortaleza de la unidad de lo diverso. Y, y aunque es cierto que hay documentos y es cierto que yo no voy a ser aquí de ninguna manera un ninguneador de los talentos y de las contribuciones que ha habido, por cierto, importantísimas a lo largo de muchos años, de muchos profesores y muchos investigadores expertos en estos temas. Algunos de ellos he podido aprender de ellos mucho en la Universidad Pedagógica Nacional, desde luego que en las escuelas rurales de México, que son también emblemáticas y que son unos centros poderosísimos de educación para todos nosotros. En fin, en esas raigambres de luchas sociales y políticas desde las diversidades y con las diversidades, México nos ofrece una visión y un panorama de las, repito, de las necesidades educativas a las que por lo menos, y quiero ser cauteloso, te repito, para no parecer un ninguneador profesional, pero por cierto que lo que se escucha en los debates, lo que se escucha en los discursos, lo que se escucha en digamos, en los enunciados generales con que incluso ahora porque se puso de moda esta discusión, no alcanzan a comprender, pues, primero, la riqueza de estas diversidades, la fortaleza y la potencia de las diversidades, pero tampoco la necesidad de que estas diversidades sean potencia transformadora de fondo, potencia transformadora que sea capaz de penetrar lo estructural y que declare una verdadera revolución de las conciencias en las aulas. Y lo que no estamos viendo es que el humanismo mexicano sea hoy por hoy la gran doctrina revolucionaria en la enseñanza. Todavía yo, por lo menos, incluso con el pecado de la distancia, alcanzo a ver y me intereso e indago y leo todo lo que puedo, pero no veo que haya un auténtico clamor que sea un motor verdaderamente transformador, que destrabe el problema de la educación, repito, del cepo este burocrático en el que está, para
para convertir esto en una movilización social histórica que le dé herramientas de comunicación, que le dé herramientas y tecnología suficiente para, bueno, a ver si algún día tenemos lo que hoy se llama, mal se llama inteligencia artificial, tenemos alguna herramienta de esas al servicio de nuestros pueblos, de nuestras diversidades, de nuestra necesidad urgente de derrotar al capitalismo que sigue que sigue enredándonos los pies, que sigue enredándonos la cabeza, que sigue intoxicando nuestros proyectos de educación y que sigue agazapado ahí acechando a ver en qué momento pega La el manotazo y se queda con este baluarte tan crucial que es la educación en México. Entonces, Ernesto, lo que estoy viendo, lo que trato de decir ahora es que efectivamente, hay que producir una gran revolución educativa en México, pero tiene que ser una revolución permanente. No puede ser una revolución de espasmos, no puede ser una revolución al antojo de algún pleito interno, de algún chisme de unos con otros. Y para eso necesitamos tener batallones de personas y de personalidades y de proyectos y de desarrollo en manos de pues, auténticos, efectivos representantes comprometidos con larga militancia científica, académica, pedagógica, epistemológica, que tengan obra publicada, que tengan debates transitados, que puedan ir por el mundo recogiendo y proponiendo lo que tiene que proponerse para una revolución educativa que no puede ser en un solo país, que necesita consensos, que necesita intercambios, que necesita tomar ejemplos de Cuba, por ejemplo, que son tan extraordinariamente importantes en estas materias. En fin, y yo no veo ni en el propio secretario actual de Educación Pública, ni en algunos de sus funcionarios inmediatos, no veo esta cuadratura con el nivel de una competencia, es decir, en su formación, en su discurso, en sus tesis de investigación, en sus publicaciones permanentes, vaya, ni siquiera en su vocabulario alcanza a transparentarse un dispositivo auténticamente de revolución de conciencias y lo que veo es que hay faltantes muy serios que hoy por hoy, según mi opinión, repito, que no quiere ser de ninguna manera ninguneadora, pero que me parece que no tenemos un menú completo, rico, interesante, inteligente, movilizante, efectivamente, que motorice la revolución de las conciencias aula por aula, profesor por profesor, y que no sea esto un trabajo aislado de alguien a quien le avientas los niños para ver qué rayos hace como pueda, y que tiene que ser una movilización en la que toda una estructura de partícipes, funcionarios, investigadores, en fin, trabajadores en general, junto con las familias que se tienen que ver involucradas en esta gran revolución que también tiene que llegar a las casas. Es absolutamente absurdo que transiten por muchas casas, como uno ve, la obra extraordinaria de los libros de texto gratuitos, que todavía son libros incompletos, que necesitan un montón de trabajo, que necesitan un montón de capacidad de formación de pensamiento crítico. Hay que devolverle a la educación la filosofía, el lugar de la filosofía, Ernesto, como tantas veces Gabriel Vargas Lozano lo ha venido insistiendo y luchando a lo largo de décadas. Hay que devolverle a la filosofía su lugar ahí en todo el proyecto educativo, porque es ahí donde se cuece la fortaleza y la agudeza y el filo profundo del pensamiento crítico y del pensamiento autocrítico. Así que sí que se antoja pues que el debate que está sobre la mesa en México hoy sobre la educación no se quede en el chisme de unos cuantos discutiendo a ver quién es el que mejor se corta el pelo, sino en todo caso que seamos capaces de presionar la coyuntura para poner sobre la mesa el repertorio amplio de un tema que no puede ser ni tratado como Secretaría de Estado común y corriente, ni puede ser tratado como un problema más que se resuelve con presupuesto y con burócratas, porque es bastante, bastante mucho más que eso el problema de la educación, ¿no? Gracias, gracias Fernando Buenabat. Esta parte, Fernando, de la nueva escuela mexicana, y ahora que tú pones el modelo de educación que se ha implementado en Cuba, por ejemplo, y veíamos en este video que pasamos, dice, la nueva escuela mexicana
hace una propuesta educativa para el fortalecimiento de la educación pública. Esa parte precisamente. En ese sentido, este modelo que estamos llevando a cabo en México y que ahorita decías, bueno, colocaste varios elementos de qué más tendría que hacerse en ese sentido. Si tratamos de contextualizar un poquito la parte de cómo se lleva en un país o en otro, en este caso usabas el ejemplo de Cuba, que me parece pertinente que lo puedas hacer. Muchas de las acusaciones que se han hecho la derecha y la ultraderecha en México, pues es que es un modelo educativo con mucha ideología o corriente en favor de un movimiento como el de la Cuarta Transformación. Sobre el de Cuba se plantea algo parecido en otro sentido, pero parecido que ¿cuál es tu mirada en ese sentido? Porque acá lo que nosotros vemos, Fernando, es que es la derecha, este debate con la destitución o despido, que ni siquiera terminan de atinar bien cuál es el término, de Marx Arriaga. eh, Uno de los críticas, pues es la derecha, pero también la izquierda. Y un poco en ese sentido leíamos a Luis Hernández Navarro, ayer entrevistamos a Yasnaya Elena Aguilar, también, y se colocaban ahí preguntas importantes. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las preguntas que que tendríamos que estarnos haciendo para implementar un modelo que fuera más acorde con eso que llaman humanismo mexicano? Pues mira, yo en primer lugar creo que se pierde demasiado tiempo, vuelvo a lo que decía en términos de si un señor y el otro cumplieron con la formalidad burocrática, que está bien para el caso de ellos y que supongo que para ellos es de particular interés. Pero yo creo que el papel de un secretario de Educación Pública tendría que ser ya ahora mismo abrir la puerta en el país y sentarnos todos a profundizar el debate, a ir a fondo con el asunto, porque sí que la derecha dice y se queja de que está ideologizado, pues sí, no hay cosa que no esté ideologizada, pero esto tiene que discutirse, tiene que politizarse, esta discusión tiene que llegar a fondo, porque no hay casa en la que no se politice. Los niños que se sientan a ver los dibujos animados o los videojuegos están recibiendo un producto altamente politizado y la pregunta es si estamos discutiendo políticamente de qué politización se trata. Entonces, yo lo que creo es que urge es que ya de inmediato haya que se abran las puertas. La Secretaría de Educación Pública debería ser una especie de plataforma permanente de debate sobre las necesidades de la educación y sobre los problemas originarios, es decir, los problemas que son origen de, 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 vaya, las causas de todos los problemas, para decirlo de una manera un poco más ordenada. Y yo quisiera ver en qué momento se va a incorporar, no uno, capítulos sistemáticos para estudiar el desarrollo del capitalismo en México y todas las conclusiones desde donde sea necesario de los modelos coloniales, de los modelos de explotación, de los modelos de saqueo, etcétera, para que en su proyección hacia el presente, la cuarta transformación, que son proyectos independentistas, de soberanía, de antiimperialismo, etcétera, se expresen en términos de las definiciones y de los puntos sobre las IES. Y yo eso creo que tiene que ser un gran debate abierto nacional. Hay muchos profesores, por ejemplo, en las zonas rurales del sureste de México, que analizan la realidad del país con una perspectiva en la cual tenemos que escuchar y ver los aportes y ver la identificación de los problemas de fondo que tienen ellos en contacto, como lo vimos en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. El papel de los profesores ahí tuvo un carácter organizativo, un carácter, bueno, la ciencia de la dirección social que se propone, que se discute y que se convierte en trabajo teórico y práctico. Entonces, así como en ese episodio y en tantos que hay en México, yo creo que la Secretaría de Educación Pública debería ser es un poliforum de debate teórico, metodológico, epistemológico, para resolver los problemas nacionales con la herramienta
revolucionaria de la educación. Y entonces ponerle crudo, hablar hasta con crudeza de los problemas de la lógica, a ver qué tan educados están perdóname, la pregunta tiene que hacerse de manera cruda, qué tan educados están los educadores, en qué niveles realmente de formación teórica, política, epistemológica, auténticamente revolucionaria está el propio secretario de Estado, el secretario de Educación Pública y todos sus funcionarios para abajo, en qué nivel realmente está su proyecto educativo y su formación de educación. No vaya a ser que tengan infiltrados modelos justamente del neoliberalismo en la cabeza y nosotros estemos sosteniendo y soportando o ilusionándonos con que hay un proyecto de cuarta transformación educativa en personajes que no la representan o que no la entienden o que no la traducen, y ya no digo que no la enriquecen. Hablo de estos personajes porque son los responsables directos ahora de los cargos, pero deberíamos estar todos metidos en esta misma circunstancia de crítica y autocrítica sobre, de veras estamos a la altura de las problemáticas que se presentan hoy en materia educativa para el país y tenemos necesidades urgentes de desarrollo para romper con la dependencia tecnológica. Es correcto, es importante, es necesario. Necesitamos un Benito Juárez de la tecnología con urgencia. Necesitamos también un Benito Juárez de la formación, por ejemplo, epistemológica, de la formación metodológica. Un proyecto que hable de soberanía científica capaz de romper toda dependencia y de consolidar la sustitución de importación de ideologías con la que hemos venido padeciendo durante décadas en todos los niveles de la educación mexicana. Entonces, pero necesitamos ese poliforum del debate educativo nacional para que participen todas las voces. Ernesto, no puede ser que la cosa se reduzca a unos cuantos iluminados para que de ahí salgan, en todo caso, lo que se llaman nuevas escuelas o novísimas o renovadísimas escuelas. Lo que tenemos que ver es, repito, la agenda de las luchas históricas de México, las que hoy están sobre la mesa, para ver si los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, adolescentes, universitarios, etcétera, en el nivel que estén, realmente encuentran un alma mater como justamente debería ser el humanismo mexicano, con su carácter de revolución de conciencias, como un orientador, pues como la dirección científica del proyecto social. Y bueno, no lo veo pues, como el pulmón que debería ser. Y sí creo que pues, el ejemplo interesante de Cuba tiene que ver con eso, porque hay que comprender a las fuerzas productivas de un país, hay que educarse sobre la comprensión nítida de esas fuerzas productivas en manos de quién están, al servicio de qué intereses, al servicio de qué negocios, nombres y apellidos. No puede ser que estudiantes mexicanos hoy no conozcan en realidad ni quiénes son los que producen, por ejemplo, todos los alimentos chatarras que insisten en proponerles e imponerles la dictadura de la cultura chatarra en las escuelas. Eso es inaceptable, pero hay que saber que tienen nombres y apellidos y que el señor Bimbo y que el señor Sabritas y que todos estos son comerciantes y que lo que les interesa es meterte la mano en el bolsillo y dejarte toda clase de tóxicos metidos en el cuerpo. Yo no soy un moralista de estas cosas, ni experto, ni sé, pero lo que no quiero es que estos señores sean dueños ni de la comida chatarra y tampoco de la teoría chatarra que se infiltra como han hecho durante años, ¿no? Las empresas editoriales y todas estas que han sido crápulas auténticos contra la niñez mexicana. Lo hemos padecido, pues yo también estudié en la escuela primaria y preprimaria. Yo fui a la preprimaria que estaba al lado del Palacio Nacional en México y yo fui a la escuela primaria y yo, bueno, lo viví, lo transité, lo padecí y bueno, soy buena parte de las consecuencias de esto y me hago cargo de mis consecuencias, pero porque lo veo reflejado en la propia vida, es porque creo que las urgencias se van agudizando. Y hoy tenemos un gobierno que se finca en un gran proyecto nacional en el que no podemos especular ni escatimar pues ni vocabularios, ni inventarios teóricos y metodológicos, ni podemos escatimar, ni eludir, ni darle la vuelta, ni disfrazar, ni maquillar uno solo de los problemas reales del país que tienen que ser estudiados. Y para eso deberían estar sirviendo las escuelas en todos los niveles.
Y si eso es politización, sí, discutámoslo, abramos las mesas que haya que abrir, los debates que haya que abrir, sistematicemos, saquemos conclusiones, hagamos estudios, encuestas, análisis, conclusiones, saquemos debates, saquemos leyes, saquemos argumentos, saquemos, digamos, estructuras jurídico-políticas basadas en lógica científica, la lógica dialéctica que nos propusieron los grandes profesores y maestros de estos temas en la historia reciente de México, y yo creo que podríamos necesariamente tener, cada vez que hablemos de la Secretaría de Educación Pública, la noción de que esto no es una secretaría, un club de burócratas que trabajan al ritmo del paquidermo esclerótico, sino tendríamos un motor, auténticamente un proyecto revolucionario de las conciencias, te repito, día tras día, aula por aula, ¿no? Perdón, estoy en silencio, ya está. Pues Fernando Buenabat, muchísimas gracias y también por colocar también el tema en otra dimensión, la problemática y el debate hacia dónde hay que trasladarlo y no a donde ha querido o han querido luego centralizarlo en una persona o en dos. Va mucho, mucho más allá. Así que Fernando Buenabat, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Abrazo recíproco, Ernesto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues es Fernando Buenabat desde Buenos Aires.